¿Quedaron conforme con la versión? Se le preguntó al gobernador, hablando de la familia de este joven Ricardo de Jesús, y bueno, el gobernador dijo, sí, así es, ahí estuvo Derechos Humanos en una reunión que sostuvieron con la familia el viernes, estuvo la fiscalía, llevaron a sus abogados, es un tema de evidencia científica, un tema muy claro, donde lo único que hemos hecho es actuar con mucha veracidad y mucha objetividad, y con esta contestación del gobernador, pues se dio por sentado que la familia habría aceptado los resultados presentados por el gobierno de Guanajuato sobre la muerte de este joven universitario. Le hemos llamado a la mamá de este chico, a la madre de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, Rosa María Villegas Loma, que se encuentra en la línea telefónica esta mañana. Rosa María, buenos días y bienvenida. Buenos días. ¿Están de acuerdo con la versión oficial del caso de su hijo? Desde luego que nosotros no estamos de acuerdo, principalmente en que el señor gobernador diga que nosotros quedamos conformes. Nosotros no hemos quedado conformes porque todavía no se define nada a los medios de comunicación. No se ha mostrado el video donde hay una parte en la que negamos que sea Ricardo. Hay una parte del video donde nosotros no reconocemos ni aceptamos que sea mi hijo. Se sigue investigando hasta dar con los responsables. Las últimas palabras del señor procurador fueron que van a dar con los responsables y seguirán investigando. Nos han dicho la forma en que mi hijo perdió la vida, pero no nos han dicho de qué manera mi hijo subió. Mi hijo no pudo haber subido solo a ese lugar. Nosotros estamos en desacuerdo. Es mentira que nosotros hayamos aceptado lo que nos dijeron. La versión oficial. Sí, es mentira. Rosa María, ¿qué es lo que le han contado los chicos que iban con su hijo, que fueron juntos al Festival Cervantino? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible que se diga que no hubo intervención policíaca cuando está la versión del compañero principalmente, que vio cuando se llevaron a mi hijo y de ahí ya no lo localizó, ya no fue localizado con vida? No es posible que traten de cubrir evidencias palpables porque hay un testigo principal. ¿Qué dice que Rosa María? Él afirma, desde un principio ha afirmado que él vio cuando se lo llevaban a mi hijo, inclusive le gritó que a dónde lo llevaban. Y ya no fue encontrado mi hijo. En la versión que se oyó de las autoridades de Guanajuato se dice que los policías, más que detenerlo, lo llevan para que se disculpe con la dueña o dueño de una casa por haber orinado fuera de la casa. En el video se aprecia eso, pero tuvo que haber una segunda intervención de los policías, porque ahí no se ve que se lleven a mi hijo. Sin embargo, el otro chico dice que vio cuando a mi hijo se lo llevaban, y hay versiones que mi hijo también pedía que lo ayudaran. ¿Esas versiones de dónde salen, Rosa María? ¿Son testigos? De mismos, no sé de quién, pero sí dicen que mi hijo decía ayúdenme. Rosa... Y la versión más contundente y más valiosa es la de su compañero, que afirma y reafirma que evidentemente a mi hijo se lo llevaron policías que tenían 4 letras en su uniforme. No la policía municipal, sino la policía estatal. No sé, yo no sé qué tipo de policías, yo no estoy muy enterada de eso. Pero habla de las siglas que tenían. Solamente que fueron policías uniformados con 4 letras
en sus uniformes. Mi hijo apareció sin su celular, sin las llaves del departamento donde él habitaba. Mi hijo, a mí me duele mucho toda esa especulación que ha habido para difamar el nombre de mi hijo. Mi hijo no necesitaba hacer cosas malas, porque yo tengo testigos aquí de cuánto yo trabajaba, 1 o 2 de la mañana trabajando para tener los medios necesarios y que a mi hijo no le faltara absolutamente nada. Puedo comprobar la honestidad de mi hijo con la opinión de compañeros universitarios. Doña Rosa María, sobre ese tema, se publicó en algún diario que su hijo que habría intentado robar viviendas y que por eso se había caído de la azotea. Sí. Debo decir que hablando con el procurador Samarripa la semana pasada, el procurador Samarripa negó categóricamente que esa versión hubiera salido de alguna autoridad. No validó esa información, que no tenía ningún elemento para afirmar que él se encontraba robando ninguna vivienda. Eso lo dijo el procurador la semana pasada. Pues sí, eso dijo él, le agradezco mucho que así haya sido. Pero el caso en definitivo es que sí se publicó de una u otra fuente. Salió la versión de que mi hijo era un ladrón. Eso lo invalidó la propia autoridad, efectivamente. Rosa María Villegas, mamá de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, el viernes hubo una reunión con las autoridades y ustedes como familiares se les mostraron los videos, se mostró lo que después se conoció en la conferencia de prensa. No hay en esta explicación de que Ricardo habría estado deambulando o caminando en otros horarios, precisamente, con lo cual la autoridad está diciendo, pues ahí estaba circulando por Guanajuato y no hubo una detención estrictamente hablando, porque no llegó a ningún espacio de la policía. Esa versión, esas informaciones, esos videos, ¿no la convencieron? Claro que no, porque se supone que si mi hijo fue a una reunión con compañeros, a mí me parece muy extraño que mi hijo ande deambulando solo por las calles, que ni siquiera perros se ven. Entonces, aparte de todo, cuando una persona comete una falta, en este caso mi hijo, que orinó en una puerta, no es lo normal que lo lleven a que pida disculpas. Esa es una falta, para mí, para mi forma de ver las cosas, es una falta a la moral. Y eso, y no es lo correcto que lo hayan llevado nada más a pedir disculpas. Yo hubiera estado más conforme con que se lo hubieran llevado y hubiera yo ido a pagar la multa, a que se lo hubieran llevado o desaparecido y después aparecer sin vida a mi hijo. Ese no es el proceder de la policía. Rosa María, no perdamos la comunicación. Esta llamada es importante para nosotros porque se había dado por sentado que la familia había quedado convencida de la explicación gubernamental y usted nos dice no es verdad. No, puedo decirlo con las fuerzas que me quedan en mi corazón que no es verdad, que se hable y se diga solamente lo que es y lo que está con pruebas, nada más. Lo único que yo pido es de que se aclare cómo fue que mi hijo escaló esa barda para después caer al vacío. Importante dato, Rosa María, que nos da el cadáver de su hijo. Apareció ya su cuerpo sin su celular y sin sus llaves. Sí, así es. Eso es importante, sin la menor duda. Mi hijo llevaba una mochila, tampoco apareció su mochila. ¿Con ropa, con enseres personales? Sí, no sé qué llevaba, pero mi hijo
llevaba su mochila y tan lo muestran en los videos a donde sí reconozco que es mi hijo. Ahí llevaba su mochila. Mi hijo, aparte, en las partes de los videos que yo alcancé a ver, mi hijo no llevaba ningún envase que mostrara que iba tomando, ni ningún vaso donde fuera ingiriendo bebidas. No llevaba nada que indicara que mi hijo, yo no niego que mi hijo llegara a tomar, pero en el video no se ve. Y además perdón. Sí, lo escucho. En todos los videos me sorprende por qué mi hijo va caminando solo. Y a la mitad del video que nosotros vimos, mi hijo ya no llevaba su mochila. Entonces, si a mi hijo lo tachan o lo etiquetaron como un muchacho ladrón que perdió la vida al tratar de robar, mi hijo muestra lo contrario. A mi hijo lo robaron. Tan lo robaron que no nos entregaron ni su mochila, ni sus llaves, más que sus credenciales de Coppel, donde yo le depositaba cada 8 días lo que él, para sus gastos. Eso, ni su celular. ¿dónde quedó? Ni su celular, que es muy importante. Ni su celular. Rosa María, pues no perdamos la comunicación. Le agradezco que nos haya tomado esta llamada telefónica esta mañana. Seguiremos muy de cerca este caso. Al contrario, yo le agradezco a usted esto que está haciendo por nosotros, y Dios la ha de acompañar y le ha de dar fuerza para que usted de alguna manera ayude a que a la gente humilde y a la gente como nosotros, que no tenemos los medios, las palabras, tenemos el coraje para defendernos, pero no tenemos los medios porque no tenemos los estudios necesarios para hacer valer nuestros derechos. Por medio de ustedes, que Dios los bendiga. Seguiremos el caso, Rosa María, y le mandamos un abrazo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Solamente quisiera pedirle un favor. Dígame. Si los medios ahorita de la tecnología están tan avanzados, pedimos el rastreo de llamadas de su celular. Del celular, claro. Sí. Claro. Pues una petición absolutamente legítima, y las autoridades tendrán que hacerlo de inmediato. El tema del rastreo de las llamadas del celular es fundamental, Rosa María. Mi hijo tuvo que haberse comunicado con compañeros. Conmigo no se comunicó porque realmente él y yo nos comunicábamos los días domingos o los lunes, que era cuando yo le decía: hijo, ya te mandé tu dinero. Y le decía yo la cantidad que le había mandado. Durante la semana solamente me hablaba para decirme: mamá, ¿cómo estás? Cuídate mucho, te quiero mucho. Era lo único que le comentaba. Rosa María, estaremos en contacto, y deja ahí su mensaje, desde luego muy importante, que se rastreen las llamadas del celular que se perdió en este camino. Gracias por estar aquí. Y que por favor solamente digan lo que es la verdad. Nosotros, se lo vuelvo a decir, no estamos conformes con todo esto. El señor gobernador, con la versión que diga oficial, la verdad. El señor procurador, que hable con la verdad. Así es, Rosa María. Seguiremos muy de cerca este caso. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Que tenga buen día. Dios te bendiga. Gracias, Rosa María Villegas, la mamá de Ricardo de Jesús Esparza Villegas. Seguiremos efectivamente esta historia. Volvemos.